Sada, de 8 años, desvivió a 3 personas. Este caso está a otro nivel, algo nunca antes visto. Es más frecuente escuchar sobre casos de niños que cometen actos de violencia, pero la historia de Amarjed Sada ha dejado una marca profunda. A sus cortos 8 años, este niño es considerado el asesino en serie más joven del mundo. Su historia es conocida por haber sembrado el miedo en el pintoresco pueblo de Musaari, en Bihar, India, donde se le atribuye la responsabilidad de haber acabado con la vida de 3 bebés. Amarjed, nacido en el pueblo de Musaari, generó conmoción tanto en la India como a nivel internacional. 2 de sus víctimas eran bebés de su propia familia, lo que hizo que el caso fuera aún más doloroso y difícil de comprender para quienes lo conocían. Este trágico suceso despertó un sinfín de preguntas sobre cómo un niño de tan corta podía cometer actos tan atroces en la humanidad. Amarjed Sada proviene de un entorno marcado por la sencillez y la lucha diaria. Sus padres, quienes se esforzaban por conseguir el dinero necesario para alimentarlo y mantener su hogar, enfrentaban múltiples desafíos en su vida cotidiana. En medio de esta realidad, Amarjed era un niño solitario que se encontraba su entretenimiento en actividad. Según informes, Amarjed era un niño solitario que disfrutaba de actividades sencillas como trepar a los árboles y explorar los alrededores. Sin embargo, el 30 de mayo de 2007, su vida cambió significativamente cuando fue arrestado bajo la acusación de haber cometido estos horribles crímenes. Este suceso no solo sorprendió a su comunidad, sino que también al mundo entero. ¿Quiénes fueron sus víctimas? La primera víctima fue su prima. Un día, la tía de Amarjed decidió visitarlo. Había encontrado un trabajo en la ciudad y quería dejar a su hija al cuidado de la madre de Amarjed mientras se adaptaba a su nueva rutina. Mientras cuidaba de la bebé, la mujer tuvo que salir al mercado local, así que dejó a la pequeña a manos de Amarjed. Durante ese breve tiempo, Amarjed comenzó a pellizcar y a bofetear a la bebé, riéndose mientras ella lloraba, ya que le parecía divertido. En un momento de angustia y confusión, puso sus manos alrededor de la garganta de la niña, deteniendo su respiración. Después de cometer este acto tan trágico, enterró a su prima bajo la hierba y regresó a casa, como si nada hubiera sucedido. Al llegar, le contó a su madre lo que había hecho. En lugar de involucrar a las autoridades, la familia decidió castigar a Amarjed esencialmente, pero mantuvieron el incidente en secreto, inventando una historia para la madre del bebé. Esta decisión de ocultar la verdad no solo reflejaba el intento de proteger a la familia, sino que también permitía que Amarjed continuara con su comportamiento perturbador sin enfrentar. Segunda víctima fue su hermana. El siguiente crimen que cometió Amarjed fue aún más perturbador. Su segunda víctima fue su hermana de 8 meses, a quien estranguló mientras sus padres dormían. Este asesinato también quedó en silencio, ya que varios familiares sabían lo que había ocurrido, pero decidieron no hablar al respecto. A través de estos crímenes, se hizo evidente un patrón inquietante: la falta de arrepentimiento de Amarjed. Durante su arresto, los policías se encontraron con la sorprendente realidad de que el niño no mostraba miedo ni remordimiento al relatar lo que había sucedido. De hecho, narraba los detalles con gusto, interrumpiendo su relación solo para pedir comida, levantando la mano con la inocencia de un niño que aún no comprendía la gravedad de sus acciones. Tercera víctima: la niña de la vecina. El silencio se rompió finalmente en 2007, cuando Amarjed cometió su tercer crimen. La víctima fue una niña de 6 meses llamada Kuzbo, hija de una vecina de la familia. La madre de la bebé había dejado a su hija durmiendo en una escuela primaria, pero cuando regresó la pequeña ya no estaba. La investigación rápidamente apuntó hacia Amarjed, quien admitió haber desvivido a la niña y golpeado su cabeza con un ladrillo. Posteriormente, mostró a la policía el lugar donde había enterrado el cuerpo. Este acto horrendo marcó un punto de quietud en la comunidad, que ya había sido testigo de la pérdida de varias vidas inocentes a manos de un niño tan joven. La revelación de sus crímenes generó una ola de miedo y confusión, poniendo en tela de juicio la capacidad de entender y manejar la violencia que podía surgir incluso de los más pequeños. La historia de Amarjed Sada se convirtió en un recordatorio escalofriante de que la maldad puede encontrarse en lugares inesperados. El caso de Amarjed Sada nos plantea una serie de preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal y la capacidad de un niño para cometer actos atroces. ¿Qué llevó a un niño de 8 años a cometer tales crímenes?
¿Qué papel jugaron sus padres y su entorno en la formación de su comportamiento? ¿Cómo se puede prevenir que otros niños cometan actos similares? Es importante recordar que Amarjet no era un niño normal. Su comportamiento era anormal y perturbador, y probablemente fue el resultado de una combinación de factores, incluyendo una posible psicopatía, una infancia problemática y la falta de intervención de los adultos. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de la sociedad en el cuidado y la educación de los más vulnerables, así como sobre la necesidad de identificar y abordar los problemas psicológicos desde una edad temprana. Amarjet Sada no solo representa un caso de criminalidad infantil, sino también un llamado de atención sobre las complejidades de la mente humana y la importancia de brindar un entorno de buen formamiento. Uno de los aspectos más intrigantes del caso de Amarjet Sada fue la percepción que tenían de los encargados de la ley. Según informes de la época, los policías no lograron entender la sonrisa permanente en su rostro mientras relataba sus crímenes. Un psicólogo lo describió como un sádico que disfruta al hacer daño, una afirmación que contribuyó a la complejidad del caso. Las leyes en la India estipulan que un niño no puede ser encarcelado como un adulto. En su lugar, debe ser alojado en un hogar de menores. En el caso de Amarjet, se cree que fue puesto en libertad a los 16 años. Sin embargo, su desfile actual es desconocido y se especula que vive. La historia de Amarjet Sada no es solo un relato macabro de asesinatos infantiles. También invita a reflexionar sobre la capacidad de un niño para cometer actos atroces y las respuestas legales adecuadas para abordar tales situaciones. Su historia ha dejado una huella profunda en la comunidad de Musars. Amarjet Sada, a su corta edad y con sus crímenes violentos, desafió las normas y expectativas de la sociedad. Su comportamiento inusual y la falta de arrepentimiento siguen siendo un enigma para los expertos en psicología y criminología, lo que resalta la necesidad de una mayor comprensión de los factores que pueden llevar a un niño a cometer actos tan extremos. Pero este caso generó un debate de responsabilidad penal en los menores. La cuestión de cómo se debe tratar a los niños que cometen crímenes graves es un tema complejo y controvertido. Algunos argumentan que los niños deben ser tratados de manera diferente a los adultos, debido a su desarrollo emocional y cognitivo, así como a su capacidad de cambiar y rehabilitarse. Este enfoque se basa en la idea de que, aunque puedan ser terribles, los niños aún tienen la oportunidad de aprender acciones de sus errores y convertirse en miembros productivos. Por otro lado, hay quienes creen que los niños que cometen crímenes graves deben ser tratados con la misma severidad que los adultos. Argumentan que, independientemente de su edad, los actos violentos deben ser sancionados adecuadamente para proteger a la comunidad y hacer justicia por las víctimas. Este punto de vista sostiene que la gravedad del crimen debe ser el principal. La discusión en torno a este tema también incluye factores como el contexto familiar, social y psicológico del niño, así como el impacto que sus acciones pueden tener en las víctimas y la comunidad en general. Por lo tanto, encontrar un equilibrio entre la justicia y la posibilidad de rehabilitación se convierte en un desafío que requiere un enfoque cuidadoso y considerado. Además, los padres también fueron cómplices y no les pasó nada. La cultura del silencio y la negación de la violencia doméstica en algunas comunidades jugaron un papel crucial en el caso de Amarjet Sada. Muchos familiares que estaban al tanto de sus crímenes optaron por no denunciarlos a las autoridades, lo que permitió que sus actos continuaran sin ser descubiertos por un tiempo prolongado. Esta cultura de silencio perpetúa la violencia y la impunidad, creando un entorno donde es aún más difícil proteger a los niños y detener a los criminales. El miedo a las repercusiones sociales, el estigma asociado a la denuncia de la violencia y la creencia de que los problemas familiares deben resolverse internamente pueden llevar a las personas a guardar silencio. Esto no solo afecta a las víctimas directas, sino que también contribuye a un ciclo de abuso que puede dañar a la comunidad en su conjunto. Para romper este ciclo, es fundamental fomentar un ambiente en el que se priorice la seguridad y el bienestar de los niños, y donde la violencia no se normalice ni se oculte. La educación y la sensibilización son herramientas clave para combatir esta cultura de silencio, empoderando a las comunidades para que hablen. El caso de Amarjet Sada es una tragedia que nos recuerda la importancia de la protección de los niños y la necesidad de abordar los problemas de la violencia infantil. Es también un recordatorio de que el mal puede manifestarse en cualquier forma, incluso en la de un niño. El legado de Amarjet Sada es un legado de horror,
pero también es un llamado a la acción. Debemos trabajar para crear una sociedad donde los niños estén seguros y protegidos, y donde los problemas de violencia infantil se aborden de manera proactiva. ¿Qué pasó con Amarjed Sada después de su liberación? Se cree que Amarjed Sada fue puesto en libertad a los 16 años, pero se desconoce su paradero actual. Es un misterio si ha reingresado a la sociedad o si sigue cometiendo crímenes. La falta de información sobre su destino aumenta el misterio y la inquietud que rodea su caso. ¿Cómo se puede prevenir que otros niños cometan crímenes similares? La prevención de la violencia infantil es un esfuerzo multifacético que requiere un enfoque integral. Es esencial identificar y abordar los factores de riesgo. La violencia doméstica, la pobreza, la negligencia y la falta de atención son factores que pueden contribuir al desarrollo de comportamientos violentos en los niños. Promover la educación y la conciencia. Educar a los padres, maestros y miembros de la comunidad sobre los signos de la violencia infantil y cómo prevenirla. Brindar apoyo a los niños en riesgo. Proporcionar a los niños acceso a servicios de apoyo psicológico, social y educativo. Fortalecer la justicia penal juvenil. Asegurar que los niños que cometen crímenes sean tratados de manera justa y que reciban la ayuda que necesitan para reintegrarse a la sociedad.